Capítulo 14. De la revisión de los actos de ejecución. Capítulo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 849, contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 850. De la revisión conocerán. Fracción primero. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta ley, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas. Fracción segundo. El presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados. Y, fracción tercero. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del presidente de esta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 851, la revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los 3 días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 852, en la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes. Fracción primero. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas. Fracción segundo. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por 3 días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes. Y, fracción tercero. Se citará una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta ley. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 853. Procede la reclamación contra las medidas de apremio que impongan los presidentes de las juntas especiales y de las de conciliación y arbitraje, así como de los auxiliares de estas. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 854, en la tramitación de la reclamación se observarán las normas siguientes. Fracción primero. Dentro de los 3 días siguientes al que se tenga conocimiento de la medida, se promoverá por escrito la reclamación, ofreciendo las pruebas correspondientes. Fracción segundo. Al admitirse la reclamación se solicitará al funcionario que haya dictado la medida impugnada, rinda su informe por escrito fundado y motivado respecto al acto que se impugnó y adjuntando las pruebas correspondientes. Y, fracción tercero. La Junta citará una audiencia, que deberá llevarse a cabo durante los 10 días siguientes de aquel en que se admitió la reclamación, para recibir y admitir pruebas y dictar resolución. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 855, de resultar procedente la reclamación, se modificará en lo que procede la medida de apremio y se aplicará al funcionario responsable la sanción que previene el artículo 672 de esta ley. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 856. Los presidentes de las juntas podrán imponer a la parte que promueva la revisión o la reclamación en forma notoriamente improcedente una multa de hasta 100 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en el tiempo en que se presentaron. Párrafo reformado 2-30 de noviembre de 2012. Se entenderá que es notoriamente improcedente cuando a juicio de su presidente, según el caso, aparezca que se promueva con el propósito de demorar o entorpecer la administración de justicia. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Capítulo 15. De las providencias cautelares. Capítulo adicionado 2-4 de enero de 1980.
Artículo 857. Los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje, o los de las especiales de las mismas, a petición de parte, podrán decretar las siguientes providencias cautelares. Fracción primero. Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda. Y. Fracción segundo. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento. Fracción reformada 2/30 de noviembre de 2012. Artículo reformado 2/4 de enero de 1980. Artículo 858. Las providencias cautelares podrán ser solicitadas al presentar la demanda, o posteriormente, ya sea que se formulen por escrito o en comparecencia. En el primer caso, se tramitarán previamente al emplazamiento y en el segundo, por cuerda separada. En ningún caso, se pondrá la solicitud en conocimiento de la persona contra quien se pida la providencia. Artículo reformado 2/4 de enero de 1980. Artículo 859. El arraigo se decretará de plano y su efecto consistirá en prevenir al demandado que no se ausente del lugar de su residencia, sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado. Artículo reformado 2/4 de enero de 1980. Artículo 860. La persona que quebrante el arraigo decretado, será responsable del delito de desobediencia a un mandato de autoridad. Para este efecto, el presidente de la Junta hará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público respectivo. Artículo reformado 2/4 de enero de 1980. Artículo 861. Para decretar un embargo precautorio, se observarán las normas siguientes. Párrafo reformado 2/30 de noviembre de 2012. Fracción primero. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas que juzgue conveniente para acreditar la necesidad de la medida. Fracción segundo. El presidente de la Junta, tomando en consideración las circunstancias del caso y las pruebas rendidas, dentro de las 24 horas siguientes a aquella en que se le solicite, podrá decretar el embargo precautorio si, a su juicio, es necesaria la providencia. Fracción reformada 2/30 de noviembre de 2012. Fracción tercero. El auto que ordene el embargo determinará el monto por el cual deba practicarse. Y fracción reformada 2/30 de noviembre de 2012. Fracción cuarto. El presidente de la Junta dictará las medidas a que se sujetará el embargo, a efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento. Fracción reformada 2/30 de noviembre de 2012. Artículo reformado 2/4 de enero de 1980. Artículo 862. En el caso de la fracción segundo del artículo anterior, se considerará necesaria la providencia, cuando el solicitante compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra, y que por su cuantía, a criterio del presidente, exista el riesgo de insolvencia. Artículo reformado 2/4 de enero de 1980. Artículo 863. La providencia se llevará a cabo aun cuando no esté presente la persona contra quien se dicte. El propietario de los bienes embargados será depositario de los mismos, sin necesidad de que acepte el cargo ni proteste desempeñarlo, con las responsabilidades y atribuciones inherentes al mismo, observándose las disposiciones de esta ley en lo que sean aplicables. En caso de persona moral, el depositario será el gerente o director general o quien tenga la representación legal de la misma. Tratándose de inmuebles, a petición del interesado, la Junta solicitará la inscripción del embargo precautorio en el Registro Público de la Propiedad. Artículo reformado 2/4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 864. Si el demandado constituye depósito o otorga fianza bastante, no se llevará a cabo la providencia cautelar o se levantará la que se haya decretado. Artículo reformado 2/4 de enero de 1980. Capítulo 16. Procedimientos ante las juntas de conciliación. Capítulo adicionado 2/4 de enero de 1980. Derogado 2/30 de noviembre de 2012. Artículo 865. Se deroga. Artículo reformado 2/4 de enero de 1980.
Derogado 2-30 de noviembre de 2012. Artículo 866. Se deroga. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Derogado 2-30 de noviembre de 2012. Artículo 867. Se deroga. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Derogado 2-30 de noviembre de 2012. Artículo 868. Se deroga. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Derogado 2-30 de noviembre de 2012. Artículo 869. Se deroga. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Derogado 2-30 de noviembre de 2012. Capítulo 17. Procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Capítulo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 870. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 871. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante la oficialía de partes o la unidad receptora de la Junta competente, la cual lo turnará al Pleno o a la Junta especial que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores de la Junta. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandados haya. El actor en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 873. La Junta, dentro de las 24 horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con 10 días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de 3 días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 874. La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración, a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o en estrados de la Junta. Y las que no fueron notificadas se les hará personalmente. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 875. La audiencia a que se refiere el artículo 873 constará de 2 etapas. Párrafo reformado 2-30 de noviembre de 2012. A. De conciliación. B. De demanda y excepciones. Inciso reformado 2-30 de noviembre de 2012. C. Se deroga. Inciso derogado 2-30 de noviembre de 2012. La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la misma. Las que estén ausentes podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre que la Junta no haya tomado el acuerdo de las peticiones formuladas en la etapa correspondiente. Párrafo reformado 2-30 de noviembre de 2012. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 876. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma.
Fracción primero. Las partes comparecerán personalmente a la Junta y podrán ser asistidas por sus abogados patronos, asesores o apoderados. Si se trata de personas morales, el representante o apoderado deberá tener facultades para asumir una solución conciliatoria que obligue a su representada. Fracción reformada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción segundo. La Junta, por conducto del funcionario conciliador o de su personal jurídico, intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y las exhortará para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio. Les propondrá opciones de solución justas y equitativas que, a su juicio, sean adecuadas para dar por terminada la controversia. Fracción reformada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción tercero. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo. Fracción cuarto. Se deroga. Fracción derogada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción B. La Junta, por conducto del funcionario conciliador o de su personal jurídico, procurará, sin entorpecer el procedimiento y estando en contacto personal con las partes y hasta antes de que se declare cerrada la instrucción, que lleguen a un acuerdo conciliatorio, insistiendo siempre en opciones de solución justas y equitativas para ambas. Si las partes no llegan a un acuerdo se les tendrá por inconformes, pasando a la etapa de demanda y excepciones. Y fracción reformada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción sexto. De no haber concurrido las partes a la conciliación, se les tendrá por inconformes con todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones. Artículo reformado 2-28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980. Artículo 877. Se deroga. Artículo reformado 2-28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980. Derogado 2-30 de noviembre de 2012. Artículo 878, la etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes. Fracción primero. El presidente o el funcionario conciliador y demás personal jurídico de la Junta exhortarán nuevamente a las partes para que resuelvan el conflicto mediante un arreglo conciliatorio y, si éstas persistieran en su actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su demanda. Fracción reformada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción segundo. Si el actor es el trabajador o sus beneficiarios y no cumple los requisitos omitidos o no subsana las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento. El actor expondrá su demanda, ratificándola, aclarándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. En caso de modificación, aclaración o enderezamiento de la demanda, cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, podrá hacerlo por una sola vez en esta etapa. Tratándose de aclaración o modificación de la demanda, la Junta, a petición del demandado, señalará nueva fecha, dentro del término de 10 días, para la continuación de la audiencia a fin de que pueda contestar la demanda en su totalidad. En caso de enderezamiento, la Junta procederá de igual forma, pero de oficio. Cede erratas a la fracción 2-30 de enero de 1980. Reformada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción tercero. Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá en su caso, a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último caso estará obligado a entregar copia simple al actor de su contestación. Si no lo hace, la Junta la expedirá a costa del demandado. Fracción cuarto. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresándolos que ignore cuando no sean propios, pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, importa la confesión de los hechos. La confesión de estos no entraña la aceptación del derecho. Fracción B.
La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda en la misma audiencia y, si no lo hace y la Junta se declara competente, se tendrá por contestada en sentido afirmativo la demanda. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción sexto. Las partes podrán por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, asentándose en acta sus alegaciones si lo solicitaren. Fracción séptimo. Si el demandado reconviene al actor, este procederá a contestar de inmediato. O bien, a solicitud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la audiencia, señalando para su continuación una fecha dentro de los 10 días siguientes. Y fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción octavo. Al concluir el período de demanda y excepciones, se citará la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los 10 días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Artículo reformado 24 de diciembre de 1974, 28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980. Artículo 879. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones se llevará a cabo, aun cuando no concurran las partes. Párrafo reformado 30 de noviembre de 2012. Si el actor no comparece al período de demanda y excepciones, se tendrá por reproducida en vía de demanda su comparecencia o escrito inicial. Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. Artículo reformado 28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980. Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta ley y de acuerdo con las normas siguientes. Párrafo reformado 30 de noviembre de 2012. Fracción primero. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetarlas de su contraparte y aquel a su vez podrá objetarlas del demandado. Fracción segundo. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez. C.D. Ratas a la fracción 30 de enero de 1980. Reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción tercero. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del capítulo 12 de este título. Y. Fracción cuarto. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los 5 días siguientes. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Artículo reformado 28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980. Artículo 881, concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, solamente se admitirán las que se refieren a hechos supervenientes o de tachas. Artículo reformado 28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980. Artículo 882. Se deroga. Artículo reformado 28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980. Derogado 30 de noviembre de 2012. Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los 10 días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta ley. Y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido.
Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de 30 días. Artículo reformado 28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 884, la audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas. Fracción primero. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción segundo. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los 10 días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción tercero. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos. A. Si se trataré de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes. Y, b. Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción cuarto. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial. Y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán 3 días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente. Y fracción adicionada 30 de noviembre de 2012. Fracción B. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de 2 días para que presenten sus alegatos por escrito. Fracción reformada y recorrida 30 de noviembre de 2012. Artículo reformado 28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de 3 días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los 8 días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las 24 horas siguientes. Párrafo reformado 30 de noviembre de 2012. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los 10 días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta ley. Párrafo adicionado 30 de noviembre de 2012. Fracción primero. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica. Y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma. Fracción segundo. El señalamiento de los hechos controvertidos. Fracción tercero. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados. Fracción cuarto. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado. Y, fracción B. Los puntos resolutivos. Artículo reformado 28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980. Artículo 886, del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta.
Dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de 8 días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo reformado 28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 887, transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo reformado 23 de diciembre de 1974, 28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980. Artículo 888, la discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes. Párrafo reformado 30 de noviembre de 2012. Fracción primero. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción segundo. El presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas. Y. Fracción tercero. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el presidente declarará el resultado. Artículo reformado 4 de enero de 1980. Artículo 889, si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo reformado 4 de enero de 1980. Artículo 890, engrosado el laudo, el secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Artículo reformado 24 de diciembre de 1974, 4 de enero de 1980. Artículo 891, si la Junta estima que alguna de las partes obró con dolo o mala fe, podrá imponerle en el laudo una multa, en los términos de lo dispuesto en la fracción segundo del artículo 729 de esta ley. Artículo adicionado 24 de diciembre de 1974. Reformado 28 de abril de 1978, 4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Capítulo 18. De los procedimientos especiales. Capítulo adicionado 4 de enero de 1980. Artículo 892. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5. Fracción tercero. 28, fracción I. 151. 153, fracción X. 158. 162. 204, fracción noveno. 209, fracción B. 210. 236, fracciones segundo y 389. 418. 425, fracción cuarto. 427 fracciones y sexto. 434, fracciones y B. 439. 503 y 505 de esta ley y los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de 3 meses de salarios. Artículo adicionado 4 de enero de 1980. C. de erratas 30 de enero de 1980.
Artículo 893. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas ante la Junta competente, la cual con 10 días de anticipación, citará una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que deberá efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que se refiere el artículo 503 de esta ley. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 894. La Junta, al citar al demandando, lo apercibirá que de no concurrir a la audiencia a que se refiere el artículo siguiente, dará por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo que sean contrarias a lo dispuesto por la ley. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 895. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes. Fracción primero. La Junta procurará venir a las partes, de conformidad con las fracciones I y segundo del artículo 876 de esta ley. Fracción segundo. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que hayan sido admitidas. Fracción tercero. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 931 de esta ley. Y. Fracción cuarto. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 896. Si no concurre el actor o promovente a la audiencia, se tendrá por reproducido su escrito o comparecencia inicial, y en su caso, por ofrecidas las pruebas que hubiere acompañado. Si se trata de la aplicación del artículo 503 de esta ley, la Junta dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las personas que ejercitaron derechos derivados de las prestaciones que generó el trabajador fallecido. C.D. Ratas al párrafo 230 de enero de 1980. Cuando se controvierta el derecho de los presuntos beneficiarios, se suspenderá la audiencia y se señalará su reanudación dentro de los 15 días siguientes, a fin de que las partes puedan ofrecer y aportar las pruebas relacionadas con los puntos controvertidos. Si no concurren las demás partes, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo 894 de esta ley. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 897. Para la tramitación y resolución de los conflictos a que se refiere este capítulo, la Junta se integrará con el auxiliar, salvo los casos de los artículos 389, 418, 424, fracción cuarto, 427, fracciones I y sexto, 434, fracciones I y B. Y 439, de esta ley, en los que deberá intervenir el presidente de la Junta o el de la Junta Especial. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 898. La Junta, para los efectos del artículo 503 de esta ley, solicitará al patrón le proporcione los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados ante él y en las instituciones oficiales. Podrá además ordenar la práctica de cualquier diligencia, o emplear los medios de comunicación que estime pertinente, para convocar a todas las personas que dependían económicamente del trabajador fallecido a ejercer sus derechos ante la Junta. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 899. En los procedimientos especiales se observarán las disposiciones de los capítulos 12 y SBI de este título, en lo que sean aplicables. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Sección primera. Conflictos individuales de seguridad social. Sección adicionada 2-30 de noviembre de 2012. Artículo 899. A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie,
derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las administradoras de fondos para el retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio, corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. En caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente. Artículo adicionado 2, 30 de noviembre de 2012. Artículo 899, b. Los conflictos individuales de seguridad social podrán ser planteados por: fracción primero. Los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social. Fracción segundo. Los trabajadores que sean titulares de derechos derivados del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o sus beneficiarios. Fracción tercero. Los titulares de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores sujetos a esta ley o sus beneficiarios. Y, fracción cuarto. Los trabajadores a quienes les resulten aplicables los contratos colectivos de trabajo o contratos ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. Artículo adicionado 2, 30 de noviembre de 2012. Artículo 899, c. Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección, deberán contener: fracción primero. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad. Fracción segundo. Exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación. Fracción tercero. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se le pide. Fracción cuarto. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado. Puestos desempeñados. Actividades desarrolladas. Antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social. Fracción B. Número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada. Fracción sexto. En su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda. Fracción séptimo. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la administradora de fondos para el retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez. Fracción octavo. Las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones. Y, fracción noveno. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte. Artículo adicionado 2, 30 de noviembre de 2012. Artículo 899, d. Los organismos de seguridad social, conforme a lo dispuesto por el artículo 784, deberán exhibir los documentos que, de acuerdo con las leyes, tienen la obligación legal de expedir y conservar, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el promovente. En todo caso, corresponde a los organismos de seguridad social, probar su dicho cuando exista controversia sobre: fracción primero. Fecha de inscripción al régimen de seguridad social. Fracción segundo. Número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento. Fracción tercero. Promedios salariales de cotización de los promoventes. Fracción cuarto. Estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro de los asegurados. Fracción B. Disposiciones o retiros de los asegurados, sobre los recursos de las cuentas. Fracción sexto.
Otorgamiento de pensiones o indemnizaciones. Fracción séptimo. Vigencia de derechos. Y. Fracción octavo. Pagos parciales otorgados a los asegurados. Artículo adicionado 2 30 de noviembre de 2012. Artículo 899, Tratándose de prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades generales, el procedimiento se sujetará a las siguientes reglas. Las partes designarán a sus peritos médicos en la demanda y en la contestación de la misma, los cuales deberán contar con el registro a que se refiere el artículo 899, f. En caso de que el actor omita la designación de perito médico o no solicite a la Junta se le designe uno en términos de lo dispuesto por el artículo 824 de esta ley, esta lo prevendrá para que subsane la omisión en un término de 3 días, apercibiendo lo que en caso de no hacerlo se desechará de plano el escrito de demanda. La prueba pericial se integrará con los peritajes que rindan los peritos de las partes, y con el que rinda el perito que designe la Junta Especial del Conocimiento. La Junta, al designar a los peritos, procurará que los mismos dependan de distinta institución que los designados por las partes, salvo que en el cuerpo de peritos médicos a que se refiere el artículo 899, g de esta ley, no se cuente con alguno que satisfaga esa circunstancia. Los dictámenes deberán contener, fracción I, datos de la identificación y de la acreditación de la profesión de médico de cada uno de los peritos. Fracción segundo, datos de identificación del actor, precisando el documento con el que se comprobó su identidad. Fracción tercero, diagnóstico sobre los padecimientos reclamados. Fracción cuarto. Tratándose de calificación y evaluación de riesgos de trabajo, los razonamientos para determinar la relación de causa-efecto entre la actividad específica desarrollada por el trabajador y el estado de incapacidad cuya calificación o evaluación se determine. Fracción B. Los medios de convicción en los cuales se basan las conclusiones del peritaje, incluyendo la referencia a los estudios médicos a los que se hubiera sometido el trabajador. Y. Fracción sexto. En su caso, el porcentaje de evaluación, de disminución orgánico-funcional, o la determinación del estado de invalidez. Las partes contarán con un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la celebración de la audiencia inicial, para que sus peritos acepten y protesten el cargo conferido y expresen a la Junta en forma justificada, los requerimientos necesarios para la emisión del dictamen pericial y, en su caso, para la determinación del nexo causal, tratándose de riesgos de trabajo. La Junta se hará cargo de la notificación de los peritos que ésta designe y dictará las medidas que considere pertinentes para agilizar la emisión de los dictámenes periciales y requerirá al trabajador para que se presente a la realización de los estudios médicos o diligencias que requieran los peritos. Dentro de los 30 días siguientes a la celebración de la audiencia inicial, la Junta señalará día y hora para la audiencia en que se recibirán los dictámenes periciales con citación de las partes, con el apercibimiento que de no comparecer, se les tendrá por perdido su derecho para formular repreguntas u observaciones. Si la parte actora no acude a las diligencias ordenadas por la Junta a que se refiere el inciso C, de este artículo, o si abandona los estudios médicos o diligencias ordenadas, se hará constar la falta de interés, a efecto de que se decrete la deserción de la prueba, salvo las causas justificadas a que se refiere el artículo 785 de esta ley. La Junta deberá aplicar a los peritos las medidas de apremio que establece esta ley, para garantizar la emisión oportuna del dictamen. Las partes en la audiencia de desahogo de la pericial médica, por sí o a través de un profesionista en medicina, podrán formular las observaciones o preguntas que juzguen convenientes en relación a las consideraciones y conclusiones de la prueba pericial médica. Los miembros de la Junta podrán formular preguntas al perito o a los peritos que comparezcan a la diligencia. La Junta determinará si se acreditó el nexo causal entre la actividad específica desarrollada por el trabajador y el medio ambiente de trabajo señalado en el escrito de demanda, así como el origen profesional del riesgo de trabajo, para calificarlo como tal. La Junta podrá requerir a las autoridades, instituciones públicas y organismos descentralizados, la información que tengan en su poder y que contribuya al esclarecimiento de los hechos. También podrá solicitar estudios médicos de instituciones de salud públicas o privadas.
Practicar toda clase de consultas e inspecciones en las empresas o establecimientos en los que el trabajador haya laborado y, de ser necesario, se auxiliará con la opinión de peritos en otras materias. En la ejecución del laudo las partes podrán convenir las modalidades de su cumplimiento. Artículo adicionado 2 30 de noviembre de 2012. Artículo 899, F. Los peritos médicos que intervengan en los conflictos vinculados con la calificación y evaluación de riesgos de trabajo y enfermedades generales, deberán estar inscritos en el registro de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Para tal efecto, los peritos médicos deberán satisfacer los requisitos siguientes. Fracción I. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la profesión de médico. Fracción segundo. Gozar de buena reputación. Fracción tercero. Tener 3 años de experiencia profesional vinculada con la medicina del trabajo. Fracción cuarto. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. Y. Fracción B. Observar lo dispuesto por el artículo 707 de esta ley, así como las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en lo que respecta a las causas de impedimento y excusa. Si durante el lapso de 6 meses los peritos médicos incumplen en más de 3 ocasiones, con la presentación oportuna de los dictámenes médicos que les sean requeridos, sin que medie causa justificada, a juicio del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje será dado de baja del registro de peritos médicos y no podrá reingresar sino transcurridos 2 años, contados a partir de la fecha de la baja. Artículo adicionado 2 30 de noviembre de 2012. Artículo 899, G. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje integrará un cuerpo de peritos médicos especializados en medicina del trabajo, para lo cual las instituciones públicas que presten servicios de salud, deberán designar a los peritos médicos que les sean solicitados por la Junta, en los términos del reglamento correspondiente. Artículo adicionado 2 30 de noviembre de 2012. Capítulo 19. Procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza económica. Capítulo adicionado 2 4 de enero de 1980. Artículo 900. Los conflictos colectivos de naturaleza económica, son aquellos cuyo planteamiento tiene por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo, o bien, la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, salvo que la presente ley señale otro procedimiento. Artículo adicionado 2 4 de enero de 1980. Artículo 901. En la tramitación de los conflictos a que se refiere este capítulo, las juntas deberán procurar, ante todo, que las partes lleguen a un convenio. A este fin, podrán intentar la conciliación en cualquier estado del procedimiento, siempre que no se haya dictado la resolución que ponga fin al conflicto. Artículo adicionado 2 4 de enero de 1980. Artículo 902. El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica, pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores manifiesten por escrito, estar de acuerdo en someter el conflicto a la decisión de la Junta. No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la huelga tenga por objeto lo señalado en el artículo 450, fracción sexto. Artículo adicionado 2 4 de enero de 1980. Artículo 903. Los conflictos colectivos de naturaleza económica podrán ser planteados por los sindicatos de trabajadores titulares de los contratos colectivos de trabajo, por la mayoría de los trabajadores de una empresa o establecimiento, siempre que se afecte el interés profesional, o por el patrón o patronos, mediante demanda por escrito, la cual deberá contener: fracción I. Nombre y domicilio del que promueve y los documentos que justifiquen su personalidad. Fracción segundo. Exposición de los hechos y causas que dieron origen al conflicto. Y. Fracción tercero. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se pide. Artículo adicionado 2 4 de enero de 1980. Artículo 904. El promovente, según el caso, deberá acompañar a la demanda lo siguiente. Cede erratas al párrafo 2 30 de enero de 1980. Fracción I. Los documentos públicos o privados que tiendan a comprobar la situación económica de la empresa o establecimiento y la necesidad de las medidas que se solicitan.
Fracción segundo. La relación de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa o establecimiento, indicando sus nombres, apellidos, empleo que desempeñan, salario que perciban y antigüedad en el trabajo. Fracción tercero. Un dictamen formulado por el perito relativo a la situación económica de la empresa o establecimiento. Fracción cuarto. Las pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones. Y. Fracción B. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 905. La Junta, inmediatamente después de recibir la demanda, citará a las partes a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los 5 días siguientes. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 906. La audiencia se desarrollará de conformidad con las normas siguientes. Fracción I. Si el promovente no concurre a la audiencia, se le tendrá por desistido de su solicitud. Fracción segundo. Si no concurre la contraparte, se le tendrá por inconforme con todo arreglo. El promovente hará una exposición de los hechos y de las causas que dieron origen al conflicto y ratificará su petición. Fracción tercero. Si concurren las dos partes, la Junta, después de oír sus alegaciones, las exhortará para que procuren un arreglo conciliatorio. Los miembros de la misma podrán hacer las sugestiones que juzguen convenientes para el arreglo del conflicto. Fracción cuarto. Si las partes llegan a un convenio, se dará por terminado el conflicto. El convenio, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo. Fracción B. Si no se llega a un convenio, las partes harán una exposición de los hechos y causas que dieron origen al conflicto y formularán sus peticiones y a las que por su naturaleza no puedan desahogarse, se les señalará día y hora para ello. Fracción sexto. Concluidas las exposiciones de las partes y formuladas sus peticiones, se procederá a ofrecerse y en su caso, a desahogarse las pruebas admitidas. Fracción séptimo. La Junta, dentro de la misma audiencia, designará 3 peritos, por lo menos, para que investiguen los hechos y causas que dieron origen al conflicto, otorgándoles un término que no podrá exceder de 30 días, para que emitan su dictamen respecto de la forma en que, según su parecer, puede solucionarse el conflicto, sin perjuicio de que cada parte pueda designar un perito para que se asocie a los nombrados por la Junta o rinda dictamen por separado. Y. Fracción octavo. Los trabajadores y los patrones podrán designar 2 comisiones integradas con el número de personas que determine la Junta, para que acompañen a los peritos en la investigación y les indiquen las observaciones y sugestiones que juzguen conveniente. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 907. Los peritos designados por la Junta deberán satisfacer los requisitos siguientes. Fracción I. Ser mexicanos y estar en pleno ejercicio de sus derechos. Fracción segundo. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la técnica, ciencia o arte sobre el que verse el peritaje, salvo los casos en que no se requiera autorización, pero deberán tener los conocimientos de la materia de que se trate. Y. Fracción tercero. No haber sido condenados por delito intencional. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 908. Las partes, dentro de los primeros 10 días del término a que se refiere la fracción séptimo del artículo 906, podrán presentar directamente a los peritos, o por conducto de la Junta o a través de la Comisión, las observaciones, informes, estudios y demás elementos que puedan contribuir a la determinación de las causas que dieron origen al conflicto, para que sean tomados en cuenta por los peritos, en sus dictámenes. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 909. Los peritos nombrados por la Junta, realizarán las investigaciones y estudios que juzguen conveniente, y podrán actuar con la mayor amplitud, teniendo, además de las inherentes a su desempeño, las facultades siguientes. Fracción I. Solicitar toda clase de informes y estudios de las autoridades y de las instituciones oficiales, federales o estatales y de las particulares que se ocupen de problemas económicos, tales como los institutos de investigaciones sociales y económicos, las organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, las de industria y otras instituciones semejantes. Fracción segundo.
Practicar toda clase de inspecciones en la empresa o establecimiento y revisar sus libros y documentos. Y, fracción tercero. Examinar a las partes y a las personas relacionadas con los trabajadores o con la empresa, que juzguen conveniente. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 910, el dictamen de los peritos deberá contener, por lo menos. Fracción I. Los hechos y causas que dieron origen al conflicto. Fracción segundo. La relación entre el costo de la vida por familia y los salarios que perciban los trabajadores. Fracción tercero. Los salarios medios que se paguen en empresa o establecimientos de la misma rama de la industria y las condiciones generales de trabajo que rijan en ellos. CD ratas a la fracción 230 de enero de 1980. Fracción cuarto. Las condiciones económicas de la empresa o empresas o del establecimiento o establecimientos. Fracción B. La condición general de la industria de que forma parte la empresa o establecimiento. Fracción sexto. Las condiciones generales de los mercados. Fracción séptimo. Los índices estadísticos que tiendan a precisar la economía nacional. Y, fracción octavo. La forma en que, según su parecer, pueda solucionarse el conflicto. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 911, el dictamen de los peritos se agregará al expediente y se entregará una copia a cada una de las partes. El secretario asentará razón en autos del día y hora en que hizo entrega de las copias a las partes, o de la negativa de estas para recibirlas. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 912, las partes, dentro de las 72 horas de haber recibido copia del dictamen de los peritos, podrán formular las observaciones que juzguen convenientes en relación con los hechos, consideraciones y conclusiones del mismo dictamen. La Junta, si se formulan objeciones al dictamen, citará una audiencia a la que deberán concurrir los peritos para contestar las preguntas que les formulen las partes y en relación con los peritajes que rindieron. Se podrán ofrecer pruebas, para que tengan por objeto comprobar la falsedad de los hechos y consideraciones contenidas en el dictamen. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 913, la Junta tiene las más amplias facultades para practicar las diligencias que juzgue convenientes, a fin de completar, aclarar o precisar las cuestiones analizadas por los peritos, así como para solicitar nuevos informes a las autoridades, instituciones y particulares a que se refiere el artículo 909, fracción I de este capítulo, interrogar a los peritos o pedirles algún dictamen complementario o designar comisiones para que practiquen o realicen investigaciones o estudios especiales. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 914, las autoridades, las instituciones y los particulares a que se refieren los artículos que anteceden, están obligadas a proporcionar los informes, contestar los cuestionarios y rendir las declaraciones que se les soliciten. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 915, desahogadas las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de 72 horas para que formulen sus alegatos, por escrito, apercibidas que en caso de no hacerlo, se les tendrá por perdido su derecho. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 916, transcurrido el término para la presentación de los alegatos, el auxiliar declarará cerrada la instrucción y dentro de los 15 días siguientes formulará un dictamen que deberá contener. Fracción I. Un extracto de las exposiciones y peticiones de las partes. Fracción segundo. Un extracto del dictamen de los peritos y de las observaciones que hubiesen hecho las partes. Fracción tercero. Una enumeración y apreciación de las pruebas y de las diligencias practicadas por la Junta. Fracción cuarto. Un extracto de los alegatos. Y, fracción B. Señalará los motivos y fundamentos que puedan servir para la solución del conflicto. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 917, el dictamen se agregará al expediente y se entregará una copia a cada uno de los representantes de los trabajadores y de los patrones, ante la Junta. El secretario asentará razón en autos del día y hora en que se hizo entrega de las copias o su negativa para recibirlos. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980.
Artículo 918. El presidente de la Junta citará para la audiencia de discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes al en que sean entregadas a los representantes las copias del dictamen, y se celebrará conforme a las reglas establecidas en el artículo 888 de esta ley. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980. Artículo 919. La Junta, a fin de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre los trabajadores y patrones, en su resolución podrá aumentar o disminuir el personal, la jornada, la semana de trabajo, los salarios y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la empresa o establecimiento, sin que en ningún caso pueda reducir los derechos mínimos consignados en las leyes. Artículo adicionado 2-4 de enero de 1980.